Carta del apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo número 7. Y el tema de esta ocasión, el matrimonio y el divorcio. Ese es lo que vamos a meditar, en lo que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Verso 10 y verso número 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. A los que están unidos en matrimonio. Aleluya. Lo que llamamos que están casados legalmente. Gloria a Dios para siempre. A los que están casados legalmente. Algunos dicen, voy a hacer una aclaración, que la persona no está casado si no está casado también por la iglesia. Y que el matrimonio o el casamiento ante un juez no es válido o no es suficiente. Pero la verdad es que los jueces de la tierra, los gobiernos, las leyes que regulan estas cosas en los pueblos, son los que hacen legal el matrimonio en la sociedad, en la humanidad o en una nación, en un país. Eso es lo que hace legal al matrimonio. ¿Y de dónde vino ese asunto? Comentando rápido, de que hay que casar a una pareja también por la iglesia. Esa costumbre fue metida a la iglesia, al supuesto cristianismo, cuando la iglesia que se llamaba y dejó de llamarse Iglesia de Cristo, se unió con el Estado, se volvió emperatriz, se unió la iglesia con el imperio. Y el imperio es el poder legal, el poder que regula todas las condiciones de una sociedad a través de los asuntos legales. Pero como se unió la religión del cristianismo, se unió con el Estado, se unió con lo político, se unió con el imperio, es la palabra. Se unió con el imperio y se convirtió en una iglesia imperial. Y al paso de los tiempos, los llamados papas fueron los que empezaron a gobernar y a ser sucesores del emperador Constantino, que fue el primer papa en el catolicismo, en la iglesia católica romana. Y una vez que él dejó de ser, otra persona con una característica igual que él tomó la autoridad. Y así se sucede lo que se llama la sucesión papal, para no perder el poder del imperio. Porque vuelvo a decir, la iglesia cristiana dejó de ser de Cristo y se volvió iglesia imperial. Y es ahí que el imperio, cuando se une con la religión, la religión manejaba lo que el imperio manejaba políticamente. Y fue allí que se volvió una sola cosa. Y ellos eran los que daban órdenes oficiales, en los aspectos judiciales también. Si había que hacer guerra, el llamado papa o sucesor de Constantino, él iba a la guerra y movía al pueblo a la guerra. Y había que matar a los que ellos llamaban herejes. Se levantaban con autoridad para matar a los que ellos llamaban herejes. Y ya sabemos nosotros a quienes les llamaban herejes. Eran a las personas o a los grupos y líderes que se rebelaron contra la práctica de una iglesia imperial y que dejó de ser la que seguía el camino y los pasos de la palabra de Dios. Es ahí cuando todos los movimientos de asuntos políticos y legales pasaron a ser controlados por los papas. Y es así que aquello que se hacía, no lo hacía la religión, no lo hacía el cristianismo ni en sueño, lo hacía el Estado, el imperio, el ámbito político, social. Vino al unirse con la religión, entonces ese poder pasó a la religión. Y es ahí que los casamientos que se daban y se regulaban y se hacían y se aprobaban y se legalizaban
ante lo que es la ley civil, la ley terrenal, la vino a manejar ¿quién? La Iglesia imperial. Y desde ahí quedó la idea y se sembró la forma de que toda persona debía de ser casada por la autoridad papal, la autoridad imperial o Iglesia imperial. Y en nuestro país, cuando nuestro país se dividió, o el gobierno dividió todas esas cosas, en el tiempo del licenciado Benito Juárez, en el tiempo de ese presidente que aparecieron las leyes, la Carta Magna, las leyes de México, se separó a la Iglesia del Estado. Y se separó, como dicen la misma palabra, lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Porque eso estaba revuelto. Pero quedó esa tradición, quedó esa costumbre y tan arraigada que aún en los líderes que son evangélicos, creyentes, lectores de la palabra, instructores de la palabra, ellos también vinieron arrastrando todo eso, esa costumbre o esa práctica de también afirmar de que debe de ser validado un matrimonio pasándolo por la iglesia y que la iglesia lo debe de casar. Entonces, eso viene así y por eso está así en la mayoría de congregaciones evangélicas en la tierra, no en todas, gloria a Dios. Que quede claro entonces que por siempre estos asuntos son asuntos legales y Dios así lo permitió, que los matrimonios se legalizaran en aspecto legal en las leyes civiles o judiciales o legales. Alabado sea Dios. Y queda eso aprobado. No tiene ningún poder, ninguna iglesia para casar, ningún pastor no tiene de parte de Dios que se lo atribuya así mismo, pero de parte de Dios no tiene ninguna autoridad, nada delegado de parte de Dios para hacer esto. No encontramos esto en ningún lugar de la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento. No encontramos a Jesús casando a una pareja. No encontramos a ningún apóstol casando a una pareja. No encontramos algún registro que diga que la iglesia debe de casar y que los matrimonios deben de ser validados por la iglesia. No hay ningún registro en la Biblia. Por ahí a veces decimos o pensamos, Jesús estuvo en una boda. Jesús estuvo en una boda. La boda es el festejo, la celebración de la unión de dos personas que se unieron ya o se van a unir, porque eso se llama casarse, es casamiento. Y la boda es la celebración. Jesús fue invitado a la celebración, a estar ahí, y fue porque es cosa agradable a Dios que una pareja se una, porque eso es lo que Dios mandó. Aleluya. Y estuvo en la boda cuando se dice y cuando se relata que faltó el vino y convirtió el agua en vino, haciendo su primer milagro ahí. Pero él no casó a nadie ni mandó a casar a nadie. Alabanza a Dios. El casamiento ya se había llevado a cabo y se estaba llevando a cabo ahora la celebración a donde fue invitado Jesús. Pero él no casó a nadie. Reitero eso por tercera vez. Amén. Aleluya. Entonces eso que en el altar fulano de tal acepta a fulano por esposo, pues sí lo acepta. Fulano de tal, así, esto y todo. Y luego dice, te declaro marido y mujer. Eso ya fue dicho allá y hecho en el juez de lo civil, y allá dijeron sí y allá firmaron. Gloria a Dios para siempre. O sea, como que diciendo, eso no vale. Y si aquello no vale, ¿para qué piden entonces que una persona que se va a presentar en un altar para casarse, por qué piden que tenga acta de matrimonio si no vale? Porque primero tiene que tener su acta de matrimonio que se casó. Porque si no va a unir en un supuesto casamiento a unos fornicarios que no están casados. Alabado sea Dios. Porque eso es lo que dice la palabra, es lo que se entiende por vivir en fornicación, una pareja que no está casada legalmente. Y si la iglesia tiene el poder de hacerlo, bueno, pues que los case la iglesia. No le deben de pedir ningún documento de lo legal.
Pero no es así. Siempre se pide y se exige el documento legal. ¿Por qué? Porque eso es lo que vale. Amén. En lo que toca mi concepto, lo que hacemos y podemos hacer. Si alguien quiere celebrar eso, celebrarlo, alabado sea Dios, y juntarlos, reunirlos, orar por ellos e invocar la bendición de Dios a ese nuevo matrimonio. Ahora dice el Señor, aleluya, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto que está hablando de los que están unidos en matrimonio, donde no ha habido adulterio, donde no ha habido lo que se llama acto de inmoralidad sexual, o sea, fuera del matrimonio. Mientras que no existe el adulterio o la fornicación, la mujer no debe de separarse de su marido. Pero si por alguna situación difícil, que ya no puede o que ya no hay otra salida, pues que se separe, dice. No está mal que lo haga en un caso extremo, pero si se separa, no se puede casar, porque si se casa, cae en adulterio y el pecado viene. Por eso dice la palabra aquí, quédese sin casar. Y para no incurrir en pecado de adulterio, que no se separe del marido. Y si eso pasa, que se vuelva a reconciliar con su marido. Alaba. Y que el marido, dice, no abandone a su mujer. Pero eso es siempre que no haya habido adulterio. Porque el adulterio es el que rompe con el matrimonio. El adulterio es el que divide y separa lo que no debe de separar. Porque Dios dijo que lo que Él unió no lo debe separar el hombre. No lo debe de separar. Y vamos a ver más adelante, en unos momentitos, qué es lo que Jesucristo habló acerca de estas situaciones. ¿Qué es lo que procede o cómo? Aleluya. Por lo tanto, por lo pronto aquí dice la palabra, el que está casado, unido en matrimonio, no debe separarse. Y se sucede que en lugar de separarse se junta la persona con otra persona que no es su pareja, pues cae en adulterio. ¿Y qué pasa cuando la persona cae en adulterio, en un matrimonio? ¿Qué dice la ley? ¿Qué hacían en el tiempo de la ley? Los mataban, los apedreaban. Por ahí en el libro de Juan, capítulo número 8, habla el relato de una mujer que los judíos que aplicaban esa ley y que vivían de acuerdo a esa ley, encontraron a una mujer en el acto del adulterio y la trajeron a Jesús para probarle, para tentarlo, a ver qué es lo que él iba a hacer. Y es que era de verdad, no era una farsa. Todos estaban con las piedras ahí listos para caerle a la mujer. Pero dijeron, ¿saben qué? Vamos a ver ese Jesús qué va a hacer. Aquí lo vamos a hacer que caiga. Aquí tiene que cumplir la ley. Porque la ley dice así para estos casos. Vamos a ver que él dice que él es la verdad, que él es sabio, que a ver qué va a hacer. Si se va a atrever a violar la ley. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Porque tales personas deben de morir. Y se lo trajeron a Jesús. Muchos sabemos ese relato, esa historia real. Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La ley de nosotros nos dice que tales personas deben de ser apedreadas y morir. ¿Tú qué dices? Poderoso el nombre de Dios. Podríamos decir así humanamente, hermanos, que pusieron a Jesús entre la espada y la pared. Eso humanamente hablando, porque para ellos no había salida. Pero el poder de Dios intervino y la sabiduría de Dios, la ciencia, la sabiduría y el poder de Dios. Se manifestó todo Dios ahí, alabado sea Dios,
que los desnudó a todos. Alabado sea Dios. Jesús no dijo, bueno, no, ustedes no van a hacer nada, no la van a tocar. No dijo eso él. Tampoco dijo, bueno, ejecútenla. Tampoco dijo eso. Ahí le preguntaron y Jesús comenzó, a escribir en tierra. Se dobló así, se inclinó y empezó con el dedo a escribir en tierra. La Biblia no dice qué es lo que escribía en tierra. Y le preguntaban, ¿qué dices? ¿Qué vamos a hacer con ella? Y él estaba escribiendo en tierra. Y se enderezó y dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra contra ella. Esa palabra los fulminó, los desarmó. Yo pienso, la Biblia no lo dice, que cuando él se inclinó ahí, dijo, Juan Pérez, mataste, robaste y tal día tú hiciste esto. Rodrigo López, tú hiciste lo mismo y te escondiste, nadie te vio y tú merecías la muerte. Y tú fornicaste con tu cuñada, etcétera. Tú te robaste una vaca y nadie se dio cuenta. Y así que las piedras de todos se les fueron aflojando las manos. Y cayó la primera. Pum, las piedras. Soltaron las piedras y empezaron a desfilar, dice, desde el más grande hasta el más pequeño. ¡Ay, poder de Jesús! Gracias a Dios. Me emociona, gloria a Dios. Empezaron a desfilar todos y quedó solo Jesús y la mujer. Aleluya. Qué maravilloso el Señor para siempre. La conciencia de toda esa gente quedó a la luz. Quedaron desnudos ante Dios. Si le tiro a él, va a decir, entonces, ¿y a ti quién te juzgó? De la vaca que te robaste, de la mujer que le quitaste a fulano y nadie lo sabe. Todos dijeron, pues vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Alabado sea Dios. Nadie quedó ahí. Mire, porque si hubiera habido un justo ahí, de verdad, ahí se hubiera quedado. Pero todos andaban súper retorcidos. Y por eso no pudieron estar ahí delante de la verdad. Y Jesús dijo a la mujer, enderezándose, le dijo, mujer, ¿dónde están todos esos que te trajeron y acá se te apedreaban, te mataban? No hay nada, Señor, todos se han ido. Vete en paz, que ni yo tampoco te condeno. Anda y no vuelvas a seguir pecando. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Relato esto y venimos a este relato tan precioso por lo que ocurrió al final de todo, tan maravilloso de ese Padre Celestial que no hay nadie quien le gane. Aleluya. Hasta el día de hoy no hay nadie que le haya ganado una. Nadie hasta el día de hoy, hasta este momento que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ahí se matiza realmente qué era lo que le esperaba a una persona cuando caía en adulterio y si los agarraban a los dos morían. El adúltero y la adúltera. Poderoso nombre de Dios. Ahora, ¿qué pasaba o qué pasó? Vamos a seguir con ese relato con la mujer. ¿Qué pasó con el marido de esa mujer? ¿Qué hacían los maridos cuando sucedía esto y hallaban a su esposa en una condición así, las mataban? ¿Qué hacían ellos luego? El que quería casarse, se casaba, y el que no, si lo ganaba mucho la tristeza y el dolor, pues ya no se volvía a casar. Y el que no, pues tenía... Porque la mujer había muerto, porque el adulterio termina con el matrimonio. El adulterio finiquita el matrimonio. Lo hace pedazo, o sea, lo desintegra. Por eso acá el apóstol Pablo dice que a los que están en matrimonio unidos, que no se separen. Pero son matrimonios que están unidos, pero que también no ha habido inmoralidad en ellos. Unos a otros, como quiera que sean las buenas y las malas, han sido fieles. Pero cuando ocurre infidelidad, eso termina, porque eso es un pecado de muerte. Y es pecado de muerte en los tiempos de Cristo y antes de Cristo, y sigue siendo pecado de muerte hasta el día de hoy. A eso la Biblia está catalogado entre los pecados de muerte. Solamente que la diferencia es que hoy no se le quita la vida al adúltero. La persona que perpetra aquello va a parar a la prisión, a la cárcel. Algunos ha sido tan grande el celo
que han matado a los dos, o han matado a la mujer y el hombre sale huyendo, o matan al hombre y a la mujer, viceversa, o matan al hombre y dejan a la mujer y ya no vuelven a vivir con ella. En el nombre de Cristo, Romanos 7, 2, 3, es lo mismo que habla Corintios, solo para confirmar, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Fíjese, sujeta por la ley, ya sea por la ley antigua o ya sea por las leyes terrenales. Gloria a Dios. La mujer casada está sujeta por la ley, porque fue ante la ley que se va a firmar un documento, un compromiso de unión, al marido. Mientras éste está vivo o muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, eso es lo que se dice hasta que la muerte lo separe. Queda libre de la ley del marido. Pero eso es, vuelvo a repetir, cuando jamás en un matrimonio ha habido adulterio y ha sido un matrimonio fiel. Si se casa con alguien, ya eso no es adulterio, porque ya el marido ya murió. Alabado sea Dios. Estamos hablando aquí de matrimonios limpios, que no han sido manchados con la inmoralidad. Aleluya. Así que si en vida del marido, aquí viene una supuesta inmoralidad, así que si en vida del marido se une a otro varón, como querida, como amante, o que no puedo vivir ya con Raimundo, yo ya me quito de aquí. Al rato, a los 2 o 3 años de estar apartada, se casa con otro, cae en adulterio, se consuma el adulterio. Hay poder en Jesús. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no se llamará adúltera. Vamos a Mateo 5:32. Gloria a Dios. Vamos ahora a lo que dice Jesús propiamente. Verso 31, 5:31. También fue dicho en la ley antigua, Jesús está hablando y enseñando en el sermón que está dando. Cualquiera que repudia a su mujer, fue dicho antes, dele carta de divorcio. Clarito dice ahí, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Fue dicho en la antigüedad eso, pero yo os digo, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque antiguamente no se cometía adulterio para repudiar a una mujer o darle carta de divorcio. No era por causa de la infidelidad conyugal, era por cualquier cosa que se le venía en gana al marido. O sea, dice, eso era que le daban carta de divorcio por cualquier cosa, no era por adulterio. Entonces Jesús dijo aquí, pero yo os digo que el que repudia a su mujer para darle carta de divorcio, a no ser, dice, a no ser por causa de fornicación. ¿Por qué? Está hablando aquí que la carta de divorcio o de repudio procede por causa de fornicación. Pero si no lo hay, no procede, dijo Jesús. O sea, él cambió ese asunto permisivo que Moisés le dio al pueblo de Israel, que por cualquier cosa se podían separar. No, dijo el Señor, a menos, dijo el Señor, aleluya, a no ser por causa de fornicación. Entonces actúa la carta de repudio. Pero si no es así, dice, hace que la mujer adultere. ¿Por qué? Porque le va a dar carta de divorcio y la mujer no ha hecho nada. Está libre en aspecto carnal de infidelidad, no ha hecho nada. Simplemente porque se le quemaban las tortillas, o porque caminaba de lado, o porque tenía un ojo no sé cómo, o porque, bueno, etcétera, etcétera. Alabado sea Dios para siempre. Por cualquier cosa le daban carta de repudio. Entonces Jesús dijo, si alguien hace esto y no ha habido adulterio, va a hacer esa persona, ese hombre, ese varón, ese esposo, va a hacer que su mujer caiga en adulterio. ¿Por qué? Porque al unirse con otro hombre, desde ahí, estando vivo el hombre, desde ahí ya cayó la mujer en adulterio. Como diciendo, pobres mujeres, si tengo que hacer algo por ellas, porque esta gente es tan dura, las pueden matar, mejor que él se vaya por ahí. Y lo permitió Moisés, pero el Señor dijo, no, eso ya no, eso no procede. Porque si lo hacen así, la mujer va a
y se unirá a otro y cometerá y caerá en adulterio. ¿Por qué? Porque el repudio no se daba por adulterio, se daba por cualquier cosa. Alabanzas a Dios. Y el que se casa con la mujer repudiada, casado con ley, no que se une nada más así a las escondidas, que se casa con ella, dice, comete adulterio. Aunque sea casado por una ley, comete adulterio. Mateo capítulo número 19. Verso 9. Vamos a leerlo del verso 1 porque es interesante para ver por qué vino esta palabra. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, bendito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los sanó allí. ¡Qué cosa, Señor! ¡Gloria a Dios! Entonces vinieron a él los fariseos para tentarle. Gente infeliz, miserable. ¡Qué terribles! ¡Qué terrible! Para tentarle. Y le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, no a otro hombre. Aclaro, la falsedad de hoy, la mentira de Satanás. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo, una sola carne. Así que no son ya más dos, aunque sean dos acá físicamente, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ya vimos que al principio dijo, por cualquier causa. Preguntaron ellos. Y él dijo, por la dureza de sus corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, o sea, darles carta de repudio. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, ahí está lo que es, ahí está lo que vale. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ya vimos que por cualquier causa, aleluya, salvo por causa de fornicación, eso es ahí queda libre, o sea, no hay problema, por causa de fornicación. Pero si no, dice, y se casa con otra, aquí va con el hombre, dice, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Cambió ese asunto, se corrigió eso que estaba en la ley mosaica, que se permitía repudiar a las mujeres por cualquier causa y cosa, no por adulterio y fornicación. Porque antes para adulterio y fornicación no se repudiaba, se mataba. Amén. Porque, repito esto, el adulterio es pecado de muerte y se ejecutaba. Gracias a Dios que eso cambió. Y hoy los que caen en pecado de muerte, si se arrepienten de verdad de corazón, tienen esperanza de recibir perdón. Amén. Aleluya. Entonces el Señor vino a desmantelar todo eso y a darle esperanza a las personas. Pero el mundo está tan ciego que viven haciendo estas cosas y no saben la gravedad en la que caen y no les importa arreglar sus vidas con Dios. Por eso la palabra dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios y que ningún adúltero, fornicario entrará al reino de Dios. Porque aquí en la gracia Dios le da tiempo a las personas que se arrepientan y abandonen o saquen de su vida, reciban el perdón, sean absolvidos de ese pecado. Amén. Si mueren así, se perderán para siempre. Vamos a ver Deuteronomios 24. Vamos allá porque estamos hablando entre lo que es el Nuevo y Antiguo Testamento. Número 1 en adelante, al versículo número 4. Cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, bueno, la tomó y se casa. Gloria a Dios. No nada más la tomó así ya. Y se casare con ella. Aquí está lo que Moisés legisló, que el Señor allá lo anuló en el Nuevo Testamento.
Aleluya. Y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no adulterio. ¿Qué entienden ustedes por algo indecente? Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Algo indecente, que no está dentro de la decencia. Mal vestida, coqueteando, que le gusta coquetear, eso muy bien. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y ya no puedo mencionar otras cosas porque hay niños aquí. No, porque esas las sacaban y las apedreaban. Ya lo vimos en las clases pasadas. Esto no procede ahí, no, de otras situaciones del cuerpo de la mujer. Alabado sea Dios. Hay que quede navegando. Aleluya. Por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Ay, Padre mío. Y la despedirá de su casa. Vámonos. Se acabó lo tuyo y lo mío. Solamente porque por algo nada más. Pero si la aborre, aleluya, y salida de su casa, si quiere, es lo que da a entender, podrá ir y casarse con otro hombre. Ahí no hay de que no se debe casar porque va a adulterar, nada de eso, porque estaba permitido ya este asunto. Podrá irse casarse con otro hombre. Ahora, ya de aquí para adelante ya cambia el asunto. Pero si la aborreciere ese último hombre o marido y le escribiere carta de divorcio, el segundo marido, y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto ese marido que la tomó por mujer, casados, y si hubiere muerto, dice, aquel hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que la envileció el otro hombre, o después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Dios, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No creo que alguien iba a volver a recoger a la finada viva, pero si se diera el caso de que ya se murió el otro marido legal, pues la voy a recoger otra vez. No podrá, dice, no podrá, no se puede, no se debe, porque eso es abominación. ¿Por qué? Porque ya estuvo con otro, y eso se hace abominación o sucio delante de Dios, que vuelva el primer marido y la vuelva a tomar por mujer. Por eso hay cosas que a veces tenemos que ventilarnos bien. Estos temas son un poco delicados, pero el día de hoy el Señor puso en mi corazón hablar acerca de esta situación. Gloria al nombre de Jesús. Por eso en algún caso, en algún concepto, en algún asunto, yo a lo que conozco de esta palabra le he dicho a personas que cuando caen en estas situaciones de adulterio, el varón sobre todo cuando la mujer falla en esto, porque el varón es lo mismo, es pecado, pero es un poco diferente el peso. Hablando humanamente, porque ante Dios todo pesa, pero humanamente cuando el varón cae en esta situación, a veces es más tolerante que esté con su esposa legal, pero cuando la mujer es al revés, que las mujeres que caen en esto, es bastante difícil, porque sobre todo, como habla acá la palabra de Dios, siempre normalmente se dirige este asunto al problema con la mujer. Y yo les he dicho, bueno, pues yo te aconsejo que mejor no lo hagas. Pero es que yo la amo, que es que yo la quiero, es que está bien. Si te vas a soportar, si vas a nunca a referirle nada, si vas a enterrar eso, si vas a olvidar, no que de repente cuando hay algún problema, algún incidente, alguna situación, empieces a andar con acá, porque mejor, como dijo el Señor, amárrate una piedra de molino y tírate al mar. Porque eso no. ¿Por qué? Porque cuando hay esta ofensa así, se hace grave. Y es difícil de que esto se reconcilie. Porque siempre el espíritu de celo va a estar agobiando al hombre. Y no va a ser feliz el hombre. Va a ser feliz por un ratito. Pero luego va a seguir viviendo infeliz, y eso no va a dar felicidad a la mujer. Ya ve que eso muchas veces se hace por los hijos cuando hay hijos,
Y dice, bueno, por los hijos. Pero realmente entre ellos no hay esa felicidad. No la hay. No he conocido yo a una persona que haya caído en esa situación y que haya recogido a su esposa y que sean tan felices y todo. Como que no existió nada. No he conocido yo. Siempre hay consecuencias muy duras y drásticas. Poderoso el nombre de Jesús el Señor. Pero si hubiera alguien, pues la ley aquí dice que ya no vuelvas con ella, ya no la tomes por esposa, porque eso es abominación también. Pero como acá estamos en un tiempo, en el periodo de la gracia, donde también la gracia se manifiesta para perdonarnos a nosotros, pero ahí depende ya de la persona, del varón. Eso es disposición del varón ya. Yo no deseo que a algún joven le pase eso, nunca, a nadie. Ni a los que están en matrimonio no deseo que eso les pase. Y más si hay hijos, es peor todavía. Poder en el nombre de Jesús del Señor. El matrimonio y el divorcio. ¿Cuándo y qué no? ¿Y dónde y cómo? Alabanza a Dios para siempre. Es lo que hemos visto el día de hoy. Que el Señor Jesucristo les bendiga y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén.